El Evangelio Fuerza de Dios. La Pasión de Cristo. Rafael María Pericas. Descendimiento de la cruz. Sepultura. Las tinieblas se extendieron sobre la región hasta las 3 de la tarde, en que moría Jesús en la cruz. Luego volvería a llenarse el ambiente de luz, pues la oscuridad dio paso al sol, que volvería a brillar sobre la colina. Pero terminado este fenómeno de la naturaleza, empezaron otros, que cubrieron de terror a los moradores de Jerusalén. Ante todo, el velo del templo que separaba el Sancta Sanctorum, que era algo de lo que tenían por más sagrado, se rasgó de arriba abajo. Era un signo del término del culto antiguo, para dar paso al nuevo, en donde no estaría la presencia de Dios escondida, y a la cual tenía solo acceso el sumo sacerdote, sino que estaría al alcance de todos los adoradores. La verdad era que Dios, escondido en Cristo, se manifestaba del todo, al mostrar su infinito amor a los hombres, y todavía se manifestaría más espléndidamente con su resurrección. La verdad es que en adelante se debería adorar a Dios en espíritu y en verdad, pero no a un Dios lejano, sino a un Dios que moraría en nuestro corazón. La verdad es que al mismo Dios, en Cristo, se le podría recibir corporalmente, tomando su cuerpo como manjar y su sangre como bebida. La verdad es que Dios, detrás de una cortina, no estaría solo en un lugar de la tierra, sino en una infinidad de sagrarios esparcidos por todo el mundo, y al alcance de la mano de millares de sacerdotes, cuantas veces ellos quisieran. Pero este hecho extraordinario bien pudieron comprobar, y de hecho incluso algunos de los sanhedritas, como José de Arimatea y Nicodemo, lo comprobaron, que había cesado el culto antiguo por la mano de Dios que rasgó el velo del templo, y que empezaba uno nuevo, todo él centrado en el sacrificio del Calvario, que se repetiría incruentamente en todos los altares. Era un cambio profundo al que muchos no supieron avenirse, aunque fuese la misma mano de Dios la que les indicara el cambio radical, con una como profanación, si puede llamarse así, del antiguo templo y culto por parte del mismo Dios. Acompañaron a este signo otros que pudieron dejar muy atemorizados a los judíos de aquel tiempo, puesto que eran señales indicadas por los profetas, como características de lo que sería terrible día de Yahvé, ya que tembló la tierra y las rocas se hendieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos difuntos resucitaron. Nadie ignora el miedo que da un temblor de tierra, sobre todo si es de tal intensidad que agrieta las rocas o la tierra. El que coincidiera con el momento de la muerte de Jesús bien lo registraría en ellos y les daría una desazón especial, sobre todo a los que habían contribuido con sus gritos, pidiéndole a Pilato que fuera crucificado. Pronto correría la voz de que en el cementerio se habían abierto muchas tumbas, es decir, que las pesadas losas que los cubrían, o las no menos pesadas, en forma circular,
se habían salido por sí solas de sus quicios. Más temor les causaría cuando, resucitado Cristo, estos difuntos entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Ciertamente habría una gran conmoción en la ciudad. La coincidencia del momento en que fue rasgado el velo, tembló la tierra y se abrieron los sepulcros con el de la muerte del Nazareno, los dejaría pensativos y amedrentados. Y la aparición de los difuntos, coincidiendo con el tercer día en que dijo Cristo que debía resucitar, más espantados todavía. Se preguntarían unos a otros: ¿qué ocurre? ¿Qué significa todo esto? ¿Ha llegado ya el día espantable del Señor? Y que esto sucediera precisamente en los momentos en que tan contentos estaban de haber dado muerte a Jesús. Un gran interrogante se ceñiría sobre sus cabezas. Los más sensatos se golpearían el pecho, como la turba que descendía del Calvario. Todo ello abriría paso a que la predicación de Pedro, al cabo de 50 días, hubiese podido obtener tantos frutos de conversión. Así deberíamos mirar todos los desastres que contemplamos con cierta frecuencia, de terremotos, inundaciones, erupción de volcanes, guerras. Todos son signos de los que Dios quiere valerse para movernos a la conversión del corazón. Este efecto de conversión es el que produjo en el mismo centurión y soldados que custodiaban a Cristo, pues al ver el terremoto y lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios, o como dice San Lucas, ciertamente este hombre era justo. Lo mismo se dice de las turbas que todavía estaban junto a la cruz, y todas las gentes que habían acudido a aquel espectáculo, al ver lo que pasaba, se volvieron golpeándose el pecho. Sería vergonzoso para nosotros que después de contemplar todo lo que pasó Cristo por nuestro amor, no nos dejara la honda huella de una conversión total de nuestro amor al amor. Los que no quedaron amedrentados y mucho menos convertidos fueron los que llama San Juan los judíos, es decir, los jefes religiosos del pueblo. Hipócritas como siempre, querían celebrar la Pascua con tranquilidad y por lo mismo terminar cuanto antes con la vida de los ajusticiados, para que el sábado, que era precisamente aquel un sábado muy solemne, no se les echase encima y no pudieran ver el final. Pidieron pues a Pilato que les hiciera quebrar las piernas para acelerar su muerte, y así poder retirarlos de las cruces todavía en tiempo hábil. Pilato se lo concedió, y procedieron los soldados a esa operación. Con grandes y pesadas mazas quebraron el fémur de ambas piernas, primero a uno de los ladrones y luego al otro. Era una operación brutal y salvaje. Darían esos crucificados tremendos alaridos al recibir los golpes, y luego se ahogarían, al quedarse sus cuerpos sin sustento, y no permitirles respirar la postura en que quedaban. Cuando iban a realizar esta misma operación con Jesús, se pudieron percatar de que él estaba ya muerto. Tendrían unos momentos de vacilación ante el centurión que los mandaba, hasta que uno de ellos, o el mismo centurión, resolvió la duda, atravesando el pecho de Cristo de parte a parte, por el costado, con una lanza. Así podrían certificar con plena certeza su muerte. Al retirar la lanza del pecho de Cristo, Juan, siempre atento a todo, vio que emanaba de este costado abierto
todavía unas gotas de sangre mezclada con agua. Seguramente presenció toda la escena María, y se estremecería todo su ser. Juan ve también en ello el cumplimiento de profecías. Cristo era el Cordero de Dios, el verdadero Cordero Pascual, que ahora sí, más que nunca, quita el pecado del mundo, y como tal, no debía quebrársele ningún hueso según la ley de Moisés. Y superpone esto a lo que dice el Salmo 34, para unir en uno de las dos profecías. Y la lanzada también estaba contenida en las Escrituras, en Zacarías, traducida con un poco de libertad. Mirarán al que traspasaron. Jesús había derramado toda su sangre, por las heridas de los azotes, de las espinas, de los clavos en manos y pies, por las que iría saliendo largo rato un chorro de sangre. Pero le quedaban todavía unas gotas en su corazón, y quiso darnos hasta la última gota. Por ello no permitió que le quebraran las piernas, sino que le traspasaron el pecho y el corazón con una lanza. Realmente, Cristo no se ha reservado absolutamente nada. ¿Y cuánto nos reservamos nosotros, queriendo sin darnos cuenta en lo que nos va pidiendo? Si queremos ser Cristo, no debemos reservarnos absolutamente nada, por lo menos conscientemente. Esta llaga del costado es también un misterio de redención, pues el pecho abierto de Jesús es como un seno materno de donde nace su Iglesia, como apuntan los santos padres. Aquí con todo falta sufrimiento, pues se trata de un cuerpo muerto. Este sufrimiento redentor se lo presta en este caso su madre, pues a ella sí que esta lanza la atravesaría no sólo el corazón, sino su misma alma. Como recordaría ella en estos momentos la profecía de Simeón. Si se trata del nacimiento de la Iglesia, se trata de un parto, y de un parto el más doloroso de todos. Siendo verdad que la Iglesia sale del corazón de Cristo, es igualmente verdad que sale del corazón atravesado por el dolor de su Santísima Madre. El parto en Belén fue con inmenso gozo y dio a luz a la cabeza. El parto en el Calvario es extremadamente dolorosa, al darnos a luz a todos los miembros de ese mismo cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Aquí sí que aporta María los sufrimientos que faltan a la pasión de Cristo, para el bien de su cuerpo que es la Iglesia, en frase maravillosa de San Pablo. Todas las almas devotas del Sagrado Corazón de Jesús han ido a beber aquí, en esta llaga del costado, la fuente de su amor al corazón del hombre Dios, que debe ser siempre con reparación por todas las ofensas que se hacen a su inmenso amor. Todas las almas más contemplativas han podido extasiarse asomadas a la ventana que dejó en su pecho la lanza ante el mismo corazón de Jesús. Todos debemos sentirnos nacidos de este amor. Todos debemos contemplar cómo de él sale el agua que nos ha hecho hijos de Dios en el bautismo y la sangre que bebemos en la Eucaristía. El bautismo, que es nuestro renacer en Cristo, y la Eucaristía, que es el alimento proporcionado de nuestra vida divina, salen de este corazón traspasado. También los amigos de Jesús tuvieron que darse prisa para que no se les echara encima el sábado, pues eran cumplidores de la ley como debían ser. Un tal José de Arimatea, que le llaman hombre rico, varón justo y bueno, y que era uno de los sanhedritas que se opusieron en el consejo a la muerte de Jesús, pues era discípulo del Nazareno, aunque oculto por miedo de los judíos, se fue a ver a Pilato y con valentía le pidió el cuerpo de Jesús. Cerciorado Pilato de que ya había muerto, se lo concedió.
Por otro lado, Nicodemo, aquel que había ido a Jesús de noche, llevó al Calvario como unas 100 libras de mezcla de mirra y áloe, para ungir el cadáver del Maestro según la costumbre judía. Ayudados por otros, procedieron a desclavarle los pies y las manos, y sujetando el pecho del crucificado con un ancho lienzo desde lo alto de unas escaleras, lo irían deslizando hacia la roca, donde le recibirían otras manos y brazos piadosos. Tenemos la devoción de pensar que estando sentada María al pie de la cruz, lo depositarían primero sobre su regazo, para que pudiera expansionar su amor y su inmenso dolor. Todos recordamos aquí la maravillosa piedad de Miguel Ángel, que se venera en la Basílica del Vaticano. Contemplamos esta escena con devoción y apretura de nuestro corazón. María iría contemplando despacio cada una de las partes del cuerpo de su Hijo: su cabeza, su frente, sus ojos y labios entreabiertos, sus brazos y manos, sus pies, sus espaldas hechas trizas. Un dolor muy hondo y muy sereno le invadiría, y con mirada estática vería que así le habían puesto los pecados de los hombres. Penetremos en ese dolor inmenso que embargaba su corazón, pues todos pusimos en él nuestras manos pecadoras. Luego, tanto María como otras manos delicadas de las mujeres que estaban con ella, iría limpiando con pañuelos empapados en aromas toda la sangre, sudor, salivazos con que se había manchado el cuerpo santísimo de Jesús. Después lo pondrían sobre una sábana muy larga, que pudiera dar la vuelta por la cabeza y llegar hasta los pies, y la empaparían con la mezcla de mirra y áloe que había subido Nicodemo. Finalmente lo vendarían de arriba abajo como solían hacer. Limpio y empapado en aromas, trasladarían el cadáver hasta la sepultura que se había excavado y distaba pocos metros. Este servicio lo dejarían a manos de los hombres. Entre varios de ellos cubrirían la distancia hasta el sepulcro. Era una cueva excavada en la roca, con una entrada frontal, y en el fondo un como lecho de piedra levantado sobre el pavimento. Allí lo depositaron, mientras las mujeres tomaban buena nota de cómo quedaba el cuerpo del Señor, pensando en nuevas unciones cuando terminara el descanso sabático. Un último acto debía culminar todo este trabajo, y era el de cerrar el sepulcro, haciendo rodar una gran piedra circular que tapase la entrada. Manos forzudas de varios hombres fueron necesarias para ello, aunque el declive del suelo les favorecería la operación. Para rodar esta piedra en sentido inverso se requería todavía emplear mucha más fuerza, pues era cuesta arriba. María daría una última mirada a la sepultura antes de marchar, una mirada llena de dolor y al mismo tiempo de esperanza. Ella creía firmemente que Jesús resucitaría al tercer día, como lo había predicho, y que nada le impediría salir glorioso de este sepulcro. Lo miraría como un seno materno de donde debía nacer la vida. María, las santas mujeres y los apóstoles, que dijimos estuvieron también probablemente en el Calvario, partirían hacia la ciudad, la atravesarían y bien podemos pensar fueron todos al cenáculo de nuevo, pues allí los encontramos el día de la resurrección. Cuando estuvieron todos, tuvieron buen cuidado
de cerrar y atrancar la puerta, por miedo de que los judíos cebaran también su furor en ellos. María, a pesar de su sufrimiento, estaría en todo, haciendo ahora bien abiertamente su oficio de madre. Procuraría preparar con las otras mujeres una cena frugal para todos, y les invitaría luego a acostarse, pues estarían todos ellos muertos de cansancio y de sueño. Para que le hicieran caso, también ella se recostaría en la sala de las mujeres, sobre el suelo, como tenían todos costumbre de hacer. Ella descansaría, pero sin poder dormir. Quietecita y con los ojos cerrados, para que todo el mundo la imitara, estaría como siempre en profunda oración toda aquella noche. La Iglesia contempla su soledad en estas horas que mediaron entre la muerte y la resurrección de Jesús. ¿En qué consistiría esta soledad? Pienso que por una parte, en que en su imaginación se le presentarían escenas de la pasión de Jesús, especialmente las que había presenciado, que le causarían una amargura indecible en su corazón. Pero al mismo tiempo, con la fe que tenía ella en la resurrección de Jesús, se mezclaría a éste otro sufrimiento, y sería el ansia inmensa que sentía de que Jesús volviera a la vida, y la de poder verle de nuevo en su estado especial de resucitado. Ella le había dado a Jesús la vida. Sentiría en aquellas horas como una ansia de volvérsela a dar, y de darla los dos fundidos en uno a toda la humanidad. Unas ansias que eran un tormento, una agonía. Sabía que esto había de llegar, pero qué largas se le harían las horas hasta que supo que había sucedido. En este doble sufrimiento pasaría aquella noche, todo el día del sábado y las pocas horas del domingo, hasta que este hecho glorioso tuvo lugar. Acompañémosla en su soledad de corazón. Este corazón no podía vivir mientras no viviera de nuevo su Hijo. Este corazón sufría por ello una tortura indecible, como la imagina el pueblo sencillo, con 7 puñales en su pecho amorosísimo. Cristo ya no padecía, pero su madre no dejó de padecer estas largas horas. Parece como si la pasión de Jesús se alargara en ella 3 fechas más. Una última palabra dice el Evangelio de la Pasión y se refiere de nuevo a la hazaña de los judíos. Había llegado a sus oídos que Jesús había anunciado su resurrección al tercer día, y quisieron evitar que eso lo aprovecharan sus discípulos para propalar una falsa resurrección de su Maestro, como si los apóstoles estuvieran para nada de esto en el estado de ánimo en que quedaron. Para ello, el mismo día de sábado, es decir, el día siguiente de la Pascua, fueron a Pilato a pedirle el modo de evitar este engaño. Las palabras que dirigieron al gobernador son dignas de notar. Señor, recordamos que ese impostor dijo cuando aún vivía, a los 3 días resucitaré. La Vulgata no dice impostor, sino seductor, y esta palabra puede tener un sentido espiritual maravilloso. Cristo realmente seducía, y seduce todavía a muchas almas que se dejan seducir por él, es decir, encantaba por su porte, por su palabra, sobre todo por su amor, y con ello conseguía que las almas se adhirieran entrañablemente a él. Esto debemos desear con toda nuestra alma, que nos seduzca, nos encante, nos enamore, nos imante, para que nunca sepamos separarnos lo más mínimo de él. Qué hermosa la frase del profeta: me ha seducido Yahvé, y me dejé seducir. Que la podamos repetir con inmensa dulzura, referida a Jesús: me ha seducido Jesús, y me he dejado seducir. Para eso nada mejor que acercarse a él en todos los pasajes del Evangelio, como si presente me hallase,
mirando, escuchando, sintiendo e incluso olfateando y saboreándolo todo en los sentidos interiores del alma. Este acercamiento cotidiano a Jesús deja el alma seducida, enamorada de Cristo, dispuesta a hacer todo lo que Él quiera por amor a Él. Le pidieron pues los judíos a Pilato que mandara custodiar el sepulcro hasta el tercer día. Pilato, displicente, les contestó que puesto que ellos tenían guardias, los del templo, que lo custodiaran ellos. Así pues, volvieron al Calvario, aseguraron el sepulcro, lo sellaron y le pusieron guardia continua. De poco les valió todo. Por resucitado Cristo tuvieron que alegar que estando los guardias durmiendo, los discípulos habían levantado la losa, secuestrado y escondido en otro lugar el cuerpo de Cristo. Maravillosos testigos, unos guardias dormidos. Hasta este punto llegó su necedad y rabia contra Jesús. Contempla el rasgarse del velo del templo y el abrirse el costado de Cristo como dos hechos semejantes. Por el primero se abren las puertas a la intimidad con Dios, por el segundo las de la intimidad con el amor. Siendo Dios amor, se nos abren de par en par las puertas a la intimidad con Dios amor en Cristo. Mira a ese Dios amor encerrado en tu corazón y adórale allí en espíritu y verdad. Mírale encerrado en las especies eucarísticas y que toda tu vida gire en torno al Dios amor Eucaristía. Mira las desgracias humanas como sacudidas que te da el Dios amor para que te acuerdes de Él y le ames. Que te dé la mayor sacudida, la gran desgracia humana del hombre Dios en el Calvario. Mira cómo Cristo no se reserva ni siquiera las gotas de sangre y agua que quedaban en su corazón muerto. Y mira de no reservarte nada en tu entrega a Dios. Mira cómo de este corazón traspasado nace la Iglesia, los sacramentos. Has nacido tú. Eres hijo del corazón, del amor de Cristo. Cuánta responsabilidad en portarnos como tales. Mira que naces igualmente del corazón dolorido de María, que tiene en el Calvario su parto místico de todos los regenerados en Jesús. Pórtate como buen hijo de tal madre, ámala con inmenso cariño, confía plenamente en ella. Entabla una cariñosa e ininterrumpida conversación de amor con tu amantísima madre. Aporta como ella tus sufrimientos a lo que falta la pasión de su Hijo, para el bien de la Iglesia, de todas las almas en general. Sé devoto del corazón de Jesús, que es lo mismo que pagarle continuamente amor por amor, con deseo de amarle mucho más, para compensar la falta de amor de otros. Asómate muchas veces a la llaga del costado, para comprender mejor la anchura, la altura, la amplitud y la profundidad del amor de Dios a los hombres. Mira a la madre con su hijo muerto en sus brazos, y haz lo que tu corazón te dicte para aliviarle su dolor. Ayuda a María y a las santas mujeres a limpiar el cuerpo de Cristo, y lo puedes hacer espiritualmente con tu máxima fidelidad al Evangelio. Mira el Santo Sepulcro como un seno materno de donde debe salir la vida, tu vida, y confía siempre más y más en Él que te ha dado su vida. Contempla y acompaña a María en su soledad y procura sentir como ella estas ansias de que la vida lo invada todo. Déjate seducir por el gran seductor, por la incomparable seductora de las almas sencillas.